Este pobre estudiante de secundaria acaba de ser atropellado por Dracon. Y cuando abre los ojos, está en un mundo isekai donde la magia es real y el agua obedece cada uno de sus pensamientos. Pero lo que no sabe es que tiene un rasgo oculto, uno que lo hace inmortal. Rayo Mira murió. La realización no vino con dolor ni miedo. Simplemente fue. Abrió los ojos y se encontró flotando en un vacío blanco puro, vacío, silencioso e interminable. Confundido, intentó hablar, pero su voz apenas resonó antes de que se acercara una presencia cálida y tranquila. La figura que emergió no era Dios, al menos no exactamente. No según sus propias palabras. Un ser con una calma de otro mundo se presentó como Mako, un ángel, si eso tenía más sentido para Rayo. Sin una misión que cumplir, sin cargas que cargar, la única instrucción de Mako para el alma renacida fue simple: vive como quieras. Por primera vez en su vida, o en su otra vida, Rayo podía elegir la paz. Sin escuela, sin obligaciones, sin una sociedad presionándolo. Quería una vida tranquila. Mako se la concedió. Una cabaña pacífica en un bosque llamado London, en un nuevo mundo llamado Fai, rodeado de naturaleza, protegido por una barrera y bendecido con comida para 2 meses. Rayo tenía afinidad por la magia de agua, lo cual le venía perfecto. La magia existía aquí, después de todo. En el momento en que Rayo parpadeó y llegó a ese nuevo mundo, se dio cuenta de que esto no era un sueño. Sin muebles, sin sonido, solo una casa, 2 libros y un cuchillo en la mesa. Salió al exterior. Montañas imponentes enmarcaban el horizonte, el viento era fresco y la magia se sentía tangible. Cuando susurró "ven, agua", una pequeña salpicadura apareció en su mano. Era real. Los libros explicaban lo demás, conocimientos básicos sobre monstruos, propiedades de plantas y una introducción a la manipulación elemental. Descubrió que ni siquiera necesitaba decir los hechizos en voz alta, pensarlos funcionaba igual de bien. Eso fue algo decepcionante. Nada de gritar nombres de hechizos con estilo. Aún así, las aplicaciones prácticas eran infinitas. Llenó la tina con agua y se dio cuenta de lo fría que estaba. Sin leña ni cerillas, consideró alternativas. Visualizando las moléculas de agua, forzó la formación de enlaces de hidrógeno. Hielo. Ese hielo, descubrió, podía funcionar como una lupa rudimentaria para enfocar la luz solar. Fuego. Agua caliente. Un baño. No era glamoroso, pero era suyo. En esa tina humeante, rodeado solo de naturaleza, Rayo sintió la realidad de su nuevo comienzo. Pero la vida tranquila no era gratis. Su reserva de comida se acabaría en 2 meses. El bosque más allá de la barrera estaba lleno de monstruos. Un cuchillo no sería suficiente, literalmente. Necesitaba magia ofensiva. Bola de agua fue su primer intento. Funcionó, pero apenas. Una pequeña masa de agua explotó débilmente contra un árbol. Inofensiva. Así que perfeccionó el hechizo. Más estrecho, más rápido, más afilado. Chorro de agua. La idea de agua cortante, presurizada como una hoja. Finalmente, tras horas de esfuerzo, un fino chorro cortó la corteza. Progreso. Pero aún no era suficiente. Luego vino el hielo. Visualizó hielo formándose en el aire, extrayendo moléculas de agua de la atmósfera y congelándolas en su lugar. Era más lento, más difícil, pero posible. Aprendió a formar lanzas de hielo, lanza glacial. Pero no volaban como los hechizos de agua. Demasiado pesadas. Demasiado inestables. Aún así, entrenó. Hora tras hora. Incluso cuando su maná se agotaba y el cansancio lo golpeaba como un martillo, seguía adelante. Si la bola de agua no lo salvaba y el chorro de agua no era lo suficientemente fuerte, entonces la lanza glacial sería su último recurso. No había tiempo que perder. Rayo cruzó la barrera por primera vez. En la orilla del río, encontró las rocas que esperaba, cuarzo. Un respaldo perfecto para encender fuego si se quedaba sin maná. Buscó hierbas medicinales, esperando una tarea simple y pacífica. Pero la paz no era lo que Fai ofrecía. Desde los arbustos, emergió un jabalí inferior, gruñendo, con colmillos, y rápido. El cuerpo de Rayo se paralizó. Su mente gritaba que corriera, pero sus pies no respondían. Hasta que lo hicieron. Un segundo antes del impacto, rodó hacia un lado. Hielo. Instintivamente, congeló el suelo bajo el jabalí. Resbaló. Mientras la bestia luchaba por levantarse, Rayo conjuró lanzas de hielo y las lanzó. El monstruo fue atravesado, silenciado, inmovilizado. Rayo colapsó, jadeando. Su primera muerte. Su primera supervivencia. Su vida tranquila ya exigía lo mejor de él. De vuelta en casa, estudió la enciclopedia de monstruos. Los jabalíes inferiores eran los más débiles. Ese enemigo aterrador. Una criatura de nivel más bajo. ¿Y los más fuertes? Dragones, capaces de arrasar ciudades. Demonios, criaturas sin origen definido, capaces de distorsionar el mundo. Se estremeció y siguió leyendo. Cada página ofrecía más pesadillas. Aún así, regresó al bosque. El día siguiente trajo frutas dulces y verdades más amargas. Justo cuando mordía una jugosa y ácida delicia, el cielo se abrió con terror. Una sombra de plumas negras descendió. Halcón asesino. Magia de viento invisible. Ataques de pico afilado.
Fue derribado antes de siquiera verlo venir. No podía escapar. Acorralado, Rayo usó lo poco de magia que le quedaba. Cristales de hielo rodearon al ave, atrapándola temporalmente. Uno de sus ojos fue perforado. La criatura chilló y huyó. Rayo quedó en el suelo, adolorido, sin aliento. Esa vida tranquila empezaba a parecer una mentira. Peor aún, al huir del halcón asesino, perdió la ubicación de su hogar. Aún así, de algún modo, regresó. Cayó la noche, y algo lo llamó. Curiosidad, quizá el destino. Un caballero sin cabeza, cuidando su caballo a la luz de la luna. Un Duyan. No listado en la enciclopedia de monstruos. Quizá demasiado peligroso para clasificar. O tal vez, no un monstruo en absoluto. Rayo regresó. Y regresó. Noche tras noche, lo observaba. Luchaba con él. Perdía contra él. Pero algo dentro de él cambió. El Duyan nunca atacaba para matar. Lo entrenaba. Lo probaba. Entonces, una noche, creó una espada, de hielo. La extendió. Rayo dio un paso al frente. El caballero desapareció. En sus manos, sostenía un arma nacida no de la ira, sino del crecimiento. Una espada hecha de agua, perfeccionada mediante un desafío silencioso. La paz no duró. Mientras entrenaba, Rayo sintió algo. Familiar. Peligroso. El halcón asesino. Pero diferente. Sus plumas eran más oscuras. Su cuerpo, más grande. Había evolucionado. Y quería venganza. 5 capas de muro de hielo. Hechas trizas. 10 capas. Pulverizadas. Incluso lanza glacial falló. Entonces la espada, su última esperanza. Chocó contra la carga del ave. Por primera vez, su golpe fue certero. Lucharon. Hoja contra pico. Hielo contra viento. Magia e instinto en colisión mortal. Finalmente, volvió a atravesarla. El halcón asesino cayó. Rayo se quedó de pie sobre él, respirando con dificultad. Ahora lo veía con claridad. Ese enemigo no había regresado por venganza. Había regresado para probarlo. Como el Duyan. Para hacerlo más fuerte. Gracias, susurró. Le dio un final digno. Y entonces, el mundo volvió a quedarse en silencio. Hasta que la voz resonó dentro de su mente. Un dragón. Un ser de poder abrumador, hablando, calmadamente, a través de la telepatía. Rayo, atónito, respondió. Confesó que había luchado y matado al halcón asesino evolucionado. El dragón, llamado Lewin, no estaba enojado. De hecho, estaba impresionado. Notó la espada de Rayo, el regalo del Duyan, y la reconoció de inmediato. La espada del rey Hada. Una reliquia de inmenso valor. Una señal de haber sido elegido. Rayo no sabía cómo ni por qué la tenía. Lewin sonrió. Luego desapareció. Rayo se quedó quieto, abrumado. Acababa de tener una conversación con un dragón. De vuelta en el vacío blanco, Mako miraba la losa de Rayo. Había pasado por alto algo. Un rasgo oculto. Tan raro, que no había aparecido en 10.000 años. Inmortalidad. Rayo Mira, renacido en Fai, ahora podía vivir para siempre. No solo lentamente. Eternamente. Rayo solo había salido de casa para revisar un pescado monstruo a la parrilla. Pero lo que encontró fue caos. La playa era un desastre. La voz de Tosco cortó la confusión, aliviado de que Rayo estuviera bien. Pero Rayo no entendía. Sus sentidos no habían detectado nada fuera de lo normal. Más importante aún, ¿qué era esa ropa? ¿No había algo más apropiado? Antes de que pudiera perderse en pensamientos sobre su vestimenta, el chico desconocido cercano se sentó y se presentó. Abel. Así se llamaba. Abel estaba sorprendido. Rayo lo había salvado, ¿no? Rayo lo explicó con naturalidad, solo lo había llevado de regreso a su casa. Y desafortunadamente, Abel fue el único que logró rescatar. Así que había otros. La expresión de Abel se endureció. ¿Otros también habían sido arrastrados a la costa? Taro Río lo descartó. Eran contrabandistas, dijo. No valía la pena preocuparse por ellos. Y así quedó. No había mucho que hacer, excepto comer. Así que comieron. Mientras estaban sentados juntos, Abel se presentó más a fondo, y Rayo hizo lo mismo. Rayo. Un mago de atributo agua. Abel estaba impresionado, no solo por el nombre, sino por la carne. Estaba bien asada. Y aparentemente cazada personalmente. Abel preguntó por el cuchillo, curioso si Rayo cazaba con esa cosita. Rayo aclaró, no era un arma, solo una herramienta para desmantelar. La magia era su verdadera arma. Magia. Abel dijo que incluso en los países centrales, solo la mitad de la gente podía usarla. ¿La mitad? Eso chocaba con lo que Mako le había dicho, ¿no era 1 de cada 5? Rayo hizo una pausa, confundido. Pero lo dejó pasar. Cuando Abel preguntó si Rayo tenía otra ropa, la respuesta fue directa, no. Sin tela. Sin hilo. Sin dinero. Abel se rió. Tal vez acababa de insultar al hombre que le salvó la vida. Aún así, siguieron comiendo. Bromeando. Relajándose. Entonces Abel se puso serio. Quería revisar la costa. Rayo aceptó sin resistencia.
Pero en el camino, Abel notó algo extraño: Rayo no tenía bastón. ¿Un mago sin bastón? Eso era inusual. Abel se encogió de hombros. Tal vez Rayo simplemente no tenía suerte. Entonces vino la verdadera petición. Abel quería dirigirse al norte, hacia la ciudad de Lund. No tenía idea de dónde estaba, sin mapa, sin orientación. Quería que Rayo fuera su guía. Rayo lo pensó. Había estado viviendo una vida tranquila y aislada. Esto era un desvío. Pero al final, aceptó. Partirían mañana. Antes de que el viaje comenzara, Rayo tenía una última cosa que hacer. Esa noche, salió solo. Tenía a alguien a quien ver. Una presencia a la que solo podía acercarse a esa hora. El ser nunca respondía. Pero siempre sentía que lo escuchaba. Esa noche, le dio las gracias. Le dijo que se marcharía del bosque de London por un tiempo. No sabía qué clase de ser era. ¿Un espíritu? ¿Un guardián? No importaba. Había sobrevivido hasta ahora gracias a él. Y esa noche, para honrar su último encuentro, dio todo de sí practicando magia. Era su manera de decir adiós. Llegó la mañana. Partieron. Abel tomó la delantera y pidió a Rayo que se quedara atrás. Quería pelear primero si algo ocurría. No podía seguir siendo protegido. Era cuestión de orgullo. Rayo asintió. Tenía sentido. Entonces un ruido al frente los detuvo en seco. Hombres lagarto. Enemigos duros. Especialmente en terrenos pantanosos. Abel sugirió atraerlos al bosque. No funcionó. Estaban siendo perseguidos. Tenían que luchar. Rayo no perdió el tiempo, invocó 4 lanzas glaciales a la vez. Abel quedó atónito. No solo por la magia, sino por cuántas lanzó al mismo tiempo. Normalmente, la magia se activa una por cada encantamiento. Pero Rayo no lo sabía. Para él, eso era lo normal. Cuando la batalla terminó, Rayo conjuró agua limpia. La hidratación era importante. Esta vez usó el encantamiento en voz alta. Abel lo notó. ¿No había sido silencioso antes? Rayo lo desestimó. Tal vez Abel lo estaba imaginando. Siguieron caminando. Abel le mostró a Rayo una moneda, un florín. Moneda del reino de Nictlay. Nictlay. Un nombre que sonaba fuerte. Aparentemente, cada país en las naciones centrales tenía su propia moneda, aunque la unidad era la misma. Nictlay era uno de los 3 grandes poderes. ¿Los otros? El Imperio de Bui y la Confederación Andal. ¿De Bui? Rayo no pudo dejar de reír. Ese nombre era horrible. Abel no se rió. Pero estuvo de acuerdo, el nombre de un país importa. Soy de Bui no sonaba bien. La visibilidad mejoró. Y luego vino el problema. Golems de roca. Habían entrado en un nido. Abel atacó con golpe eléctrico, pero se regeneró. Rayo intervino. Lanzó muro de hielo y usó compresión de masa. El impacto resultante eliminó a 2 golems de un solo golpe. Abel quedó pasmado. ¿Un arma basada en manipulación de masa? Eliminaban los golems restantes. Uno cayó y dejó de moverse, probablemente porque perdió su conexión con la tierra. Rayo inspeccionó el cuerpo y encontró algo dentro, una piedra mágica. Enorme y de color profundo. Había estado absorbiendo maná de monstruos durante años. Un hallazgo raro. Lástima que no pudieron recuperar las otras. De repente, el suelo tembló. Una criatura gigante se acercaba, un Vigimes. Ninguno de los dos había visto uno antes. Y luego vino otro. Un Wyvern. Se avecinaba un choque. Y ellos estaban en primera fila. Observaron con asombro cómo los 2 monstruos colisionaban. Rayo alentaba al Vigimes, lo apodó Beechan. La batalla no duró mucho. Ocurrió una anulación mágica. La presencia del Wyvern desapareció. Rayo suspiró. Quería ver una segunda ronda. Abel puso los ojos en blanco. Pero el momento no había terminado. Anulación mágica. Un concepto que Rayo había escuchado. Aparecía en trampas de mazmorras. Abel lo mencionó. ¿Rayo estaba interesado en las mazmorras? Por supuesto. ¿Qué fan del género fantástico no lo estaría? Abel lo dijo como si nada. La única mazmorra en las naciones centrales estaba en Lund. Rayo enloqueció. ¿Por qué no lo dijo antes? Exigió más información. Abel obedeció. Explicó las 3 razas principales. Enanos, fuertes, hábiles herreros. Algunos incluso vivían en Lund. Elfos, más misteriosos. La mayoría vivía en asentamientos forestales remotos. Solo un elfo residía en Lund. Justo como lo imaginaba Rayo. Mientras subían las montañas del norte, Abel preguntó de dónde sacaba Rayo toda esa información. Rayo vaciló. No podía explicar que venía de un ser superior más allá de la comprensión mortal. Simplemente dijo, mejor no preguntes. Abel no insistió. Tenían suerte de estar vivos, después de todo. Aún así, Abel notó que la presencia mágica de ese Vigimes era aterradora. Si los hubiera atacado, estarían muertos. Los informes decían que no se veían Vigimes ni grifos desde hace siglos. Esta tierra era inusual. Rayo se ofendió. Tal vez la gente simplemente no se esforzaba lo suficiente. Abel se puso más serio. ¿El Wyvern que vieron? Probablemente venía del cielo del norte. Eso confirmaba algo, la cadena montañosa actuaba como una tapa. Una barrera natural que impedía que los monstruos inundaran las tierras humanas. Y ahora, ellos estaban dentro.
Abel no quería tener razón, pero ahora tenían un problema. No podían simplemente rodear a los Wyverns. Eventualmente, tendrían que luchar. Rayo no dudó. Ofreció un plan: derribar al Wyvern primero. Luego atacar. Abel estuvo de acuerdo. Si se mantenía en el aire, estaban perdidos. Rayo tomó posición. Calmo. Concentrado. Invocó otra andanada de lanzas glaciales. 4 lanzas volaron hacia arriba y dieron en el blanco. El Wyvern cayó al suelo. Abel parpadeó. Se acabó. Demasiado rápido. ¿No se suponía que esto sería una pelea emocionante, llena de adrenalina? Rayo se burló. ¿No quería acción? Abel lo cortó. Eso fue perfecto. Eficiente. Que así sea cada vez. Rayo asintió. Muy bien entonces. Vamos a eliminar a todo el enjambre de Wyverns. Abel no discutió. Solo se lanzó al frente. Sí. Pensó Rayo para sí mismo. Abel realmente era un maníaco de la batalla. El cielo se despejó. El camino al frente estaba libre. Pero su viaje estaba lejos de terminar. Monstruos, mazmorras, secretos y tal vez algo mucho más poderoso esperando en las sombras. Y ninguno de los dos sabía aún que Rayo era inmortal.